Villalba y Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. La Fiscalía pide la vinculación de 13 personas más en el caso Purga. Se trata de ex jueces, funcionarios judiciales y 2 coroneles del Ejército que habrían participado en la compra y venta de fallos y pago a jueces en la Corte de Justicia del Guayas. Con ellos serían 25 los procesados en este caso. Con la vinculación de nuevos procesados en el caso Purga, se extiende la instrucción fiscal por 30 días. En este día de audiencia en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía ha revelado el rol que cada uno de los nuevos vinculados jugó en la estructura supuestamente liderada por la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y su asesora Mayra Salazar. Entra en esta trama Mercedes Villarreal Vera, exdirectora del Consejo de la Judicatura. Ella archivó sumarios a jueces para evitar supuestamente sanciones o destitución. Está fuera del país. Una organización que habría extendido sus tentáculos hasta la Asamblea Nacional, desde donde el entonces legislador social cristiano, Pablo Muentes, tenía a su operadora. Tatiana Villafuerte Moreno, ex asesora de Pablo Muentes en la Asamblea. Según Fiscalía, redactó la sentencia que favorecía a Muentes en el caso del Banco del Pacífico. Además, coordinó con Mayra Salazar trámites para favorecer a Muentes en sus procesos. Fiscalía ha considerado que en esta trama se vincularon de alguna forma otros funcionarios judiciales como Rubén Díaz Valdés, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura. Tuvo en sus manos los casos de alias Fito y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se ha hablado también de la participación activa de Hugo González Alarcón, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas. Llegó a la presidencia gracias a la red de Muentes y Mayra Salazar, según Fiscalía. González se habría vinculado al grupo de poder de Gallardo y Salazar y es por eso que Fiscalía considera que su llegada a la Corte sirvió para dar continuidad a los procesos en los que se influía desde la presidencia de la Provincial del Guayas. Se ha pedido también la vinculación del ex juez de la Corte del Guayas, José Poveda Arauz. Él fue quien liberó a Daniel Salcedo en uno de sus procesos judiciales. Intentó huir del país el pasado domingo, pero fue detenido. No obstante, en esta trama es relevante el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cuyas autoridades, con la influencia de Mayra Salazar y Fabiola Gallardo, buscaron un fallo favorable en la Corte y a cambio le remodelaron la oficina de presidencia. Sobre este caso, Fiscalía muestra la participación del jurídico Esteban Chávez Peñerrera, o de los comandantes del Cuerpo de Ingenieros Juan Riofrío Játiva y Freddy Játiva Coronel. Y al tener a Pablo Muentes en el centro de este proceso por presunta delincuencia organizada, el fiscal Wilson Toainga ha relatado también lo ocurrido con el supuesto tráfico de tierras del ex legislador social cristiano. Allí se menciona a Andrea Pateño Manosalvas, jueza de Durán, quien falló a favor de Fausto Alarcón, primo y supuesto testaferro de Muentes, en el caso de tráfico de tierras en Durán. A ella, entre otros funcionarios sobre los cuales Fiscalía presume que participaron activamente en la organización delictiva que influía en los procesos judiciales, que pagaba jueces para obtener fallos, compraba sentencias y más. Sería un total de 25 procesados en uno de los emblemáticos casos de la corrupción judicial que rondaba la Judicatura del Guayas. La cúpula militar aún no llega a Manta, esto a pesar de la decisión del gobierno de trasladar las operaciones al cantón. En menos de 12 horas en Manta se reportan más de 5 fallecidos. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Ricardo Alcíbar, él se encuentra en esa localidad. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en pleno malecón de Manta, cantón que ha sido escenario en los últimos días de varias muertes violentas y que incluso durante la tarde y noche de este lunes se han reportado más de 5 asesinatos. Esto luego de la disposición del gobierno nacional de trasladar las operaciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas hasta este cantón Manabita. También hemos hecho un recorrido por las principales calles y sectores de Manta, en donde hemos constatado que no hay ni operativos ni controles de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Ante lo que han sido los últimos eventos reportados en esta localidad, les hemos preparado un reportaje. Veamos. El último hecho violento se reportó cerca de las 9 de la noche de este lunes en el sector de Santa Isabela, ubicado entre los cantones de Manta y Montecristi. Allí una persona fue asesinada por sicarios. Esta muerte se da tan solo 2 horas después de una masacre reportada en el sector de La Paz, donde 3 personas fueron acribilladas por delincuentes que se movilizaban en una camioneta gris. Se encuentran 11 indicios balísticos de calibre 9 milímetros y como vemos es una retaliación justamente
de estos grupos de delincuencia organizada que se encuentran en el territorio. Previo a estos dos casos, 2 hombres fueron asesinados a tiros en la parroquia Eloy Alfaro y en el barrio Santa Marta. Y tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de trasladar las operaciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a Manta por la escalada de violencia y el asesinato de un asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana, su esposa y un hombre de 24 años, mientras ingresaban a un circo. Lo que he pedido es que se militarice la ciudad, tanto a la policía, a las Fuerzas Armadas, al presidente. Pese al decreto 290, aún no ha llegado a esta localidad manabita ningún alto mando militar ni policial, tampoco refuerzos de estas instituciones. Durante un recorrido que hicimos por las principales calles de Manta, constatamos de que no hay operativos de control o patrullajes de las fuerzas del orden. Donde sí se han ejecutado acciones por parte de las Fuerzas Armadas es en las poblaciones cercanas como son Canuto, Calceta y Junín, donde en las últimas horas se ha dado con la captura de 4 presuntos miembros de bandas delictivas. Con ellos se ha decomisado 7 armas de fuego, 2 granadas, cerca de 90 municiones y al menos 4 kilos de droga. 18 celulares, una cartuchera, armas blancas, uniformes pertenecientes a Fuerzas Armadas y 5 motocicletas presuntamente robadas. En lo que va del año en Manta se han registrado más de 140 muertes violentas. La mayoría de estos crímenes se han reportado al interior de casas y, según las autoridades, por enfrentamiento entre bandas narcodelictivas. Hace pocos instantes conversamos con los jefes policiales de Manta y también con los de la subzona Manabí, que nos han indicado que en las próximas horas se conocerán nuevas acciones por parte de la Fuerza del Orden para disminuir los índices delictivos en esta ciudad. Hasta acá la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la información. Y ahora les contamos que el 89% de empresarios y emprendedores en el país temen ser víctima de algún delito y hoy su principal preocupación es la inseguridad. Frente a ello, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación impulsa la iniciativa Confianza, que busca promover estrategias de cuidado en comunidad. La inseguridad es hoy la principal preocupación de empresarios y emprendedores en Ecuador. Según la encuesta de victimización a empresas en casos de extorsión realizada en el último trimestre del 2023 por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el 89% de ellos teme ser víctima de algún delito que gira en torno a su negocio y el 90% percibe a la extorsión como el principal problema. Los emprendedores son de 2 tipos, los vulnerables, que son los pequeños, y ellos han sido los afectados más gravemente porque han tenido que movilizar o cerrar. Los emprendedores innovadores, que son un poco más grandes, han encontrado herramientas para defenderse de la inseguridad. Después de la pandemia, varios negocios en el centro histórico de Quito tuvieron que cerrar y estamos esperando que no suceda eso con la crisis de seguridad que ahorita está pasando el país. Frente a esta situación, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación impulsa la iniciativa Confianza desde inicios de este año para compartir estrategias que permitan a los empresarios y emprendedores encontrar soluciones oportunas. La formación en prevención es clave. ¿Qué hacer cuando se presenta alguna variable de inseguridad? ¿Dónde me junto con pares para aprender y coordinarnos y articularnos? Si yo como empresario no me vinculo a mi comunidad y no genero oportunidades para ellos, voy a estar solo e inseguro. Pero el trabajo para superar la crisis que atraviesa el país debe ser en conjunto. Así lo explica Jorge Luis Vargas, exdirector general de la Policía de Colombia y líder en operaciones contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Es la unión de toda la sociedad, el mundo privado con el ciudadano de a pie en los barrios, que logra precisamente derrotar la criminalidad. Vargas recalca que no hay soluciones inmediatas, pero que Ecuador está yendo por buen camino con las estrategias tomadas. Se están tomando decisiones adecuadas, se están tomando decisiones de fondo que definitivamente van a traer resultados de largo plazo. No hay varita mágica. Yo quiero decirle a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que confíen, hay que persistir. Pero el problema no es solo de Ecuador. Según cifras de la CAF, 43 de las 50 ciudades más inseguras del mundo están precisamente en América Latina y el Caribe. El Fondo Monetario Internacional hizo varias observaciones de Ecuador previo a que su directorio apruebe el préstamo de $4.000 millones. Estos son algunos de los compromisos que el país quedó en cumplir con el multilateral.
El pasado 31 de mayo, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el préstamo de $4.000 millones al país y publicó la carta de intención del gobierno ecuatoriano. Se le pide un crédito para poder salir del mal momento. Eso es lo que estamos haciendo este rato. El Fondo Monetario puede decirnos, señores, ¿cómo les voy a dar plata si no están manejando bien su economía? O nos puede decir, claro, encantado, veo que hay un buen manejo de la economía y por lo tanto me van a repagar. Porque eso es muy importante para el Fondo Monetario, que si nos prestan $4.000 millones, les repaguemos $4.000 millones más los intereses, obviamente. El préstamo del multilateral será desembolsado de manera paulatina. 1.500 millones este año, 1.000 a la aprobación que debe entrar en estos días, 500 más en lo que queda del año 24, 1.250 el próximo año. Y la diferencia el 27 y el 28. El tipo de crédito es de servicio ampliado. Este compromete al país a implementar políticas que solucionen las deficiencias económicas y que ayuden a la estabilidad financiera. Es un préstamo ampliado, porque digamos va más allá de lo que normalmente el Fondo Monetario prestaría a un país, es lo que nos está prestando a nosotros, porque está yéndose más allá de lo que se conoce como la cuota que debería tener el Ecuador. Ecuador también tendrá que pagar tasas de interés más altas. $4.000 millones a 4 años plazo, con 4 años y medio de gracia, a 10 años para pagar a una tasa del 5%. A esto, el Ministerio de Economía añadió que se deberán sumar sobre tasas de entre 2 a 3 puntos para disminuir el uso prolongado de recursos del FMI. Este es el tercer crédito vigente del país con el Fondo Monetario y el número 23 en su historia como país. El bloque correísta en la Asamblea busca escoltar al presidente Daniel Noboa que le encargue su puesto a la vicepresidenta para hacer campaña en el 2025. La iniciativa es criticada por la bancada de gobierno. Karen Aro está en el legislativo para darnos más detalles. Adelante, Karen. Buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta solicitud del cambio del orden del día nace del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. La intención es que el Pleno de la Asamblea Nacional exhorte al presidente de la República, dicen, a cumplir con la Constitución y que en caso de hacer campaña en el 2025 encargue a la vicepresidenta. Pero por el momento, al parecer, no existiría el respaldo. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento también la posición del gobierno. Veamos. Mientras esperan que llegue la consulta de la Procuraduría sobre si el presidente debe o no pedir licencia para hacer campaña, en la Asamblea preparan un exhorto para que le encargue a la vicepresidenta Verónica Abad, tal y como lo establece la ley. Presidente, hay que respetar la Constitución. Yo sé que para usted debe ser muy incómodo tener que en este tramo de su vida política tener que lidiar con la señora Abad, pero usted decidió que ella fuera su vicepresidenta y a usted le toca en este momento respetar la Constitución. La intención nace del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea, integrado por mayoría correísta. Pretensión que a la bancada de gobierno le preocupa. Según Valentina Centeno, hay una cercanía de la vicepresidenta Verónica Abad con la Revolución Ciudadana por ciertas intenciones. Por supuesto, la vicepresidenta Verónica Abad ha tenido una agenda distinta a la del presidente, lamentablemente, incluso desde la campaña. Y ahora se está evidenciando estos acuerdos por debajo de la mesa que nosotros no podemos admitir. El anuncio de exhortar al presidente por ahora no cuenta con el apoyo del Partido Social Cristiano. Asegura que la Asamblea no tendría que pronunciarse sobre este tema. La Constitución establece claramente cuál es la línea de sucesión presidencial y cuál es el procedimiento que tiene que cumplirse obligatoriamente. Los independientes también han tomado una postura al respecto. ¿Quién escogió a la vicepresidenta en su tiempo candidata? Escogieron ellos mismos. Entonces, sí hay desavenencias, pero eso no puede romper el marco constitucional. Este tema será tratado en el Pleno de la Legislatura este jueves. Y bien, para finalizar, nada más contarles que a esta hora en el Pleno de la Asamblea Nacional se trata el veto parcial a la Ley de Participación Ciudadana. Aquí se pondrá a prueba la enmienda que aprobó justamente esta Asamblea la semana pasada al artículo 138 de la Constitución, que permite que la legislatura se pueda ratificar en un texto nada más con 70 votos y ya no con 92. Estaremos pendientes a lo que ocurra. Esa es la información hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la información que nos has compartido, Karen. El
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmará una orden ejecutiva que suspenderá las solicitudes de asilo en la frontera con México cuando los encuentros diarios con migrantes fuera de puertos oficiales alcancen 2.500 personas. La medida, basada en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, entrará en vigor de inmediato debido a los altos niveles actuales de migración. Biden espera seguir adelante con esta acción tras las elecciones presidenciales en México. Buenas tardes. Y lo que los niños e inmigrantes han plasmado con crayones y papel parte el alma y evidencia una realidad acerca de la migración y la separación de las familias. Aquí tenemos enseguida el siguiente reportaje. Estas imágenes conmovieron al mundo. Ver cómo dos niños ecuatorianos eran lanzados desde lo alto de un muro fronterizo a el lado estadounidense por un coyote. Pero estas son recientes de otros. Las historias no cambian. Salen desde Ecuador con autorización de los padres y son enviados como cualquier encomienda. La diferencia es que estas son humanas. Es algo súper importante y preocupante más que nada, porque están muy chiquitos. La mayoría de los menores son hallados deshidratados y en estas condiciones. Sabemos de muchos casos de niños que han sido secuestrados, se han extraviado en los países de tránsito. Desde los estados fronterizos envían a cientos de ellos al sistema de albergues de Nueva York. Son casos difíciles, pero que nos demuestran a nosotros una realidad. En esta ocasión, el cónsul de Ecuador lleva consigo algunos regalos para al menos 9 niños de su país que llegaron solos a Estados Unidos o cuyos padres fueron deportados. Tenemos calculados alrededor de 350 niños en los albergues. Son dulces y materiales didácticos para llevarles alegría en medio de incertidumbres sobre sus destinos. Debido a normas de seguridad y protección, no se nos permitió el ingreso con cámaras. Pero presencié cómo elaboraron estos dibujos, mientras sus ojos brillaban de emoción al conocer que representantes de su país los recibieron. Los niños, a través de sus dibujos, describieron el impacto que la migración les ha provocado a sus cortas edades, desde que papá y mamá se fueron de casa y el lugar de donde provienen, como en este, donde se muestran ríos, montañas, una cascada, árboles y el gato que extraña Hailey. Esta niña fue criada por sus abuelos, a quienes también dibujó trabajando en el huerto. Ellos se quedaron en Quito, Ecuador. Cristel y su hermano son de Naranjal, Guayas. Ella retrató árboles de naranja y cacao, además un vivero a orillas de un riachuelo. Le recuerda al entorno de donde proviene. Justin, de 6 años, tiene una meta clara: ser bombero de Nueva York. Todos tienen sueños, pero en la mayoría de sus dibujos reflejan el amor por su país, pintando la bandera tricolor más grande, ya sea acompañando a una cancha de fútbol y amigos, plasmando sus casitas de madera en donde habitaron antes de llegar a un lugar como este, en un país tan lejano. Afortunadamente, estos niños han podido plasmar esas historias dolorosas en sus dibujos. También nos han transmitido sus sentimientos, pero hay otros que no viven para contarlo o simplemente desaparecieron en manos de traficantes de personas en el camino hacia los Estados Unidos. Hasta aquí con nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades, por tu reporte. Momento de una pausa, pero enseguida. Ecuador está en el puesto 123 de los países con las legislaciones laborales más estrictas del mundo. Además, la empresa Espe Innovativa seguirá al frente del servicio de alimentación en las escuelas de 11 provincias del país. Los detalles al volver. Seguimos con más información en 24 horas. Corre el plazo para que Inmobiliaria actualice la lista de bienes que servirían para cubrir parte de las deudas que mantiene el Estado. El último corte evidencia que si se entregan todos los bienes, no alcanza para cubrir ni la deuda que se mantiene con los GATA.
El próximo 28 de julio vence el plazo para que Inmobiliar actualice el inventario de bienes a su disposición y con esto identificar aquellos improductivos que podrían entregarse como parte del pago de las deudas que mantiene el Estado con proveedores, prefecturas y municipios. A la fecha se ha identificado un primer grupo, 751 bienes inmuebles, valorados en $70 millones. Son de todo, son desde departamentos, de edificios, de locales comerciales. Es un pool amplio de inmobiliario para que los interesados puedan realizar sus visitas. Inmobiliar cruza información con empresas públicas y ministerios para que también pongan a disposición otros bienes inmuebles, por lo que esta lista se ampliará al término del plazo. Muchos de bienes tendrán que ser transferidos desde otras instituciones del Estado, por tanto, obviamente esta cartera inmobiliaria va a ampliarse. Un último corte al final del primer trimestre de 2024 evidencia que aún si Inmobiliar pudiera poner en esta lista a todos los bienes a su cargo, no alcanzaría a cubrir ni siquiera la deuda que mantiene con los municipios. Pues entonces, entre bienes permanentes, incautados y demás, se superaba los $500 millones y la deuda de los municipios asciende a $640 millones. Hay una consideración adicional, que los alcaldes acepten. Es muy difícil que los municipios pequeños accedan a edificaciones, a bienes, muebles, inmuebles, etcétera, porque la misma situación de la estructura presupuestaria posiblemente no permita. Pero obviamente eso queda ya bajo la autonomía que tiene cada uno de los alcaldes y alcaldesas de saber elegir y hacia dónde direcciona sus recursos. A la deuda de los municipios se suma la de las prefecturas y la de los proveedores, que con corte a abril, según el Observatorio de Política Fiscal, asciende a por lo menos $4.500 millones. Como salida, el Ejecutivo a finales de mayo firmó el decreto 282 para que parte de esa deuda pueda ser cubierta con la entrega de bienes improductivos en manos del Estado. Y en Ecuador, 6 de cada 10 trabajadores fueron discriminados por su edad, según un estudio. Expertos aseguran que este factor y la legislación laboral, que es una de las más estrictas del mundo, provocaría el aumento de la informalidad. Para las personas de más de 45 años, conseguir trabajo en el país no solo que se ha vuelto difícil, sino casi imposible. Y así lo demuestra un estudio de la empresa Multitrabajos, en el que se revela que 6 de cada 10 trabajadores fueron discriminados por su edad. Y el 50% dice haber sido rechazado en procesos de selección a pesar de cumplir con los requisitos, de tener la experiencia adecuada para la posición. Del total de encuestados, el 70% asegura que la búsqueda de empleo se vuelve más desafiante con los años y que la empresa vea a la edad como un factor determinante a la hora de contratar. Normalmente contratan personas entre los 25 y hasta los 45 años. El 31% de los talentos cree que la edad influye en cuanto a lo que tiene que ver un ascenso dentro de la misma organización. Pero este solo es uno de los problemas a los que los trabajadores se enfrentan, según un informe del Banco Mundial. El documento detalla que Ecuador está en el puesto 123 de 147 países, con las legislaciones laborales más estrictas del mundo, lo que limita la contratación. Es uno de los sueldos más altos que el Ecuador percibe dentro de la región. Y por ende, las liquidaciones que se realizan también son onerosas, son bastante altas y eso limita a los empresarios. Situación que se traduce en informalidad. De acuerdo con el INEC, en abril de 2024, el 53,4% de las personas con empleo estaban en este sector. El Código Laboral data de 1938, es decir, tiene 86 años de vigencia y obviamente son normas, piden el avance, el desarrollo. La tasa de empleo pleno alcanza apenas el 33,6%, por lo que según los expertos es necesario que el país se adapte a las nuevas modalidades del mundo digital y que el incremento de salarios sea técnico y no político. El proceso de alimentación escolar en 11 provincias del país continuará con la distribución de la empresa pública ESPE Innovativa. Daniela Valencia está en las bodegas en la capital y desde allí nos cuenta más detalles. Adelante, Dani, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeras. Así es, nos encontramos en las bodegas de la empresa pública ESPE Innovativa, desde donde se distribuyen las raciones alimenticias para 11 provincias del país, para escuelas fiscales, fiscomisionales y también municipales. Como ustedes ya lo decían, ESPE Innovativa continuará al frente de esta distribución luego de que el juez de la unidad de la familia del Guayas, Andrés García, negó las medidas cautelares que solicitó la antigua empresa proveedora. Esto porque dijo se cumplen con los requisitos técnicos, legales y económicos. Escuchemos lo que dijo el gerente de esta compañía al respecto. Nosotros en nuestro estatuto de creación de la empresa pública nos permite a nosotros efectuar más de 107 actividades que están relacionadas con el sector económico. O sea, no solo es como se lo dice software, realizamos en el año 2019, 2021, realizamos entrega de las raciones de campaña a personal militar de Fuerzas Armadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es unas raciones, son 36 millones de raciones y beneficiarios son más de 1.400.000 niños, que está previsto en el contrato. Y bien, el contrato fue adjudicado el pasado 27 de mayo por un presupuesto de 11,4 millones de dólares sin IVA, es decir, un presupuesto cercano a 30 centavos por cada ración. En caso de que esta empresa incumpla y se retrase, por cada día se dará una multa de 1 por 1000 correspondiente al valor de cada institución educativa. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buenas tardes, Dani, gracias por tu reporte. Ahora les contamos que este martes el presidente Daniel Noboa entregó 400 títulos de propiedad de insumos agropecuarios a pequeños y medianos productores de la provincia de Cotopaxi. Nos enlazamos con nuestro compañero Juan Pablo Toro para que nos cuente los detalles. Juan Pablo, buenas tardes. Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República realiza varias actividades aquí en la provincia de Cotopaxi. Para ello queremos presentarles el siguiente informe. En el Centro Agrícola de la Tacunga, el primer mandatario realizó la entrega de títulos de propiedad de tierras, monocultores y créditos de Ban Ecuador como parte del proyecto Supermujer Rural por $58.000. El papel del sector agrícola y ganadero en el desarrollo económico del país es fundamental. Ustedes generan que el país produzca más riqueza y esto repercute en mejores escenarios, mayor empleo y progreso. Al igual que ustedes siembran un grano de semilla para obtener alimento multiplicado, en el nuevo Ecuador estamos sembrando la productividad y la seguridad, generando nuevas oportunidades para tener un futuro próspero. En su encuentro con los agricultores, el presidente de la República dio a conocer el apoyo que da el gobierno al sector agrícola y ganadero en el país. Desde el inicio de nuestro gobierno, a escala nacional hemos entregado 6.358 títulos de propiedad y también hemos apoyado a cerca de 90.000 productores con asistencias técnicas y capacitaciones. La reactivación agropecuaria es parte primordial de nuestro plan de gobierno. En esta provincia, habitada por cerca de 500.000 de personas, apoyamos la innovación del sector agropecuario con el uso de nuevas tecnologías y herramientas para potenciar su desarrollo. Nuestra meta es hacer del sector agropecuario un eje del desarrollo para la ruralidad del país, evitando que tengan que abandonar el campo en busca de futuros inciertos en la ciudad. Cerca del mediodía, el primer mandatario se trasladó al Instituto Cotopaxi, donde entregó becas a distintos estudiantes para que estos accedan a la educación superior. Este informe estaremos ampliándoles en nuestra emisión de la noche. Compañeros, volvemos con ustedes de estudios, donde tienen más información a esta hora. Amigos televidentes, compañeros, buenas tardes. Igualmente para ti, Juan Pablo, gracias por la información. Amigos, nueva pausa en 24 horas, pero al volver, atención, en 2013, durante el correísmo, el Estado aceptó someterse a arbitraje internacional en el contrato para la adquisición del avión presidencial, aun cuando decía rechazar esta figura. Además, en temas internacionales, varios estados de Alemania se han declarado en emergencia debido a las fuertes precipitaciones. Les contamos todo al volver. Seguimos juntos y aun cuando el correísmo rechazó el arbitraje internacional durante la campaña por la consulta popular, cuando fueron gobierno sí hicieron excepciones. En el año 2013 el Estado aceptó someterse a arbitraje internacional en el contrato para la adquisición de un segundo avión presidencial. Que las instancias de arbitraje internacional son recaderas de las transnacionales, decía el entonces presidente, y aquello se volvía titular de los boletines de la Secretaría de Comunicación. No es secreto para nadie que desde el día 1 el correísmo ha planteado, al menos desde el discurso, una guerra a esta figura de resolución de controversias por considerarla un atentado a la soberanía. Postura que mantuvieron en la reciente campaña por la consulta popular.
pero hubo excepciones cuando fueron gobierno. Por ejemplo, en la compra del avión Falcon para la presidencia. En 2013, Diego García, entonces Procurador General del Estado, respondía a través de este oficio a la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, dando la autorización para que dicha cartera de Estado se someta a arbitraje internacional y a legislación y jurisdicción extranjera en el contrato de adquisición con la empresa Dassault Falcon Jet Corp, firma que había colocado una cláusula para que en caso de controversia esta se resuelva en París, Francia. Se hizo la consulta porque la Constitución de Montecristi estipula que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado, personas naturales o jurídicas privadas. No es un caso aislado. Así lo asegura el especialista en Derecho Internacional Esteban Santos. Toda la deuda china, por ejemplo, muchos de los contratos de inversión que se han dado con este país tienen también cláusulas de arbitraje internacional, en las cuales el Ecuador ha tenido que, para algunos, ceder esta soberanía y para otros entender que esa es justamente la relación de cómo se manejan las relaciones internacionales. Entonces son necesarias algunas precisiones. El arbitraje en materia comercial siempre ha estado ahí. Lo que quitó, lo que se cambió cuando estamos hablando de arbitrajes en materia de inversión y arbitrajes entre Estado y Estado. El arbitraje siempre va a ser obligatorio cuando las partes así expresamente lo hayan pactado, pero para que el arbitraje tenga validez dentro del Estado soberano del Ecuador, se necesita un consentimiento previo por parte del procurador. En la reciente consulta, casi el 65% del electorado le dijo que no al arbitraje internacional. Resultado que fue considerado una victoria para el correísmo que, cuando fue gobierno, hizo excepciones.